El sol de la tarde caía sin piedad sobre el rancho Los Álamos, tiñendo de dorado los extensos campos de maíz que se mecían con la brisa. Alejandro Méndez, un hombre de 53 años con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el inclemente sol mexicano, observaba el horizonte desde el porche de su modesta casa. Sus manos callosas descansaban sobre la baranda de madera desgastada, mientras que sus ojos, del color de la tierra húmeda, reflejaban una mezcla de orgullo por lo construido y preocupación por lo que podría perder. «Don Alejandro, ya terminamos con la cerca del lado norte», anunció Tomás, su capataz desde hacía 15 años, quitándose el sombrero en señal de respeto. «¿Quiere que sigamos con el establo o lo dejamos para mañana?» Alejandro exhaló lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «Mejor déjalo para mañana, Tomás. Ya es tarde y los muchachos deben estar cansados. Además», hizo una pausa, desviando la mirada hacia el camino de tierra que serpenteaba hasta la carretera principal. «Miguel debería estar llegando hoy». Tomás asintió, comprendiendo el peso que esas palabras cargaban. Miguel, el único hijo de Alejandro, había partido hace 3 años hacia la ciudad, dejando atrás el rancho familiar tras una acalorada discusión con su padre. Desde entonces, sus visitas habían sido escasas y tensas, marcadas por reproches mutuos que ninguno sabía cómo resolver. «¿Quiere que me quede un rato más, patrón? Por si necesita ayuda con algo», ofreció Tomás, conociendo bien la complicada relación entre padre e hijo. «No hace falta», respondió Alejandro con un gesto de la mano. «Ve con tu familia. Ya bastante has hecho hoy». Cuando Tomás desapareció por el camino, Alejandro se dirigió hacia el establo. El único lugar donde encontraba paz en esos días era junto a Relámpago, un magnífico caballo zaino de 7 años que había criado desde potro. El animal relinchó suavemente al reconocer los pasos de su dueño. «¿Cómo estás, viejo amigo?», murmuró Alejandro, acariciando el cuello del caballo. «Hoy regresa Miguel, probablemente con los mismos reproches de siempre». Relámpago movió la cabeza como si entendiera cada palabra. Este caballo no era como los demás. Parecía percibir las emociones humanas con una sensibilidad casi sobrenatural. Había sido testigo silencioso de las discusiones entre padre e hijo, y a menudo, cuando Alejandro se sentía derrotado, era Relámpago quien le brindaba un consuelo que las palabras no podían ofrecer. «Su madre estaría tan decepcionada», continuó Alejandro, sacando el cepillo para acicalar al animal. «Carmen siempre supo cómo hablarle, cómo calmarlo cuando se ponía terco. Desde que ella nos dejó», su voz se quebró levemente. «Parece que yo solo consigo empeorar las cosas». El suave ritmo del cepillo sobre el pelaje brillante de Relámpago llenó el silencio del atardecer. Hacía ya 8 años que Carmen, la esposa de Alejandro y madre de Miguel, había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. Su ausencia había dejado un vacío que ni el tiempo parecía capaz de llenar, y había desencadenado los problemas que ahora separaban a padre e hijo. Un motor ruidoso irrumpió en la quietud del rancho. Alejandro dejó el cepillo a un lado y salió del establo. Un viejo Chevy azul se acercaba por el camino, levantando una nube de polvo a su paso. Incluso a distancia, podía notar que el vehículo serpenteaba peligrosamente, como si el conductor luchara por mantenerlo en línea recta. «Dios mío, otra vez no», murmuró Alejandro, apretando los puños. El coche se detuvo con una frenada brusca frente a la casa. La puerta se abrió de golpe y Miguel Méndez, de 26 años, salió tambaleándose. Su rostro, tan parecido al de su madre, estaba enrojecido por el alcohol, y sus ojos, normalmente vivos e inteligentes, mostraban una mirada vidriosa y perdida. «Hola, viejo», gritó Miguel con voz pastosa alzando una botella medio vacía de tequila. «¿No vas a darle la bienvenida a tu único hijo?» Alejandro respiró hondo, conteniendo la mezcla de decepción e ira que amenazaba con desbordarse. Había esperado que esta vez fuera diferente, que tal vez Miguel hubiera madurado, reflexionado. Pero allí estaba de nuevo, borracho y desafiante, como si los 3 meses desde su última visita no hubieran pasado. «Miguel, por favor»,
dijo Alejandro con voz controlada. Entremos a la casa. Te prepararé café y podremos hablar cuando estés más despejado. ¿Despejado? Miguel soltó una carcajada amarga. Nunca he visto las cosas con tanta claridad como ahora, papá. Este maldito rancho, tú aferrado al pasado. Todo es tan patético. Las palabras golpearon a Alejandro como piedras. Cada visita era igual. Miguel llegaba borracho, lanzaba acusaciones hirientes, y luego, al día siguiente, se marchaba con una disculpa a medias que no curaba las heridas causadas. Hijo, estás cansado del viaje y no piensas con claridad, intentó razonar Alejandro, acercándose cautelosamente. Entremos, por favor. No me digas qué hacer, espetó Miguel, dando un paso atrás. Su rostro cambió. La falsa alegría ebria desapareció, revelando una ira profunda y arraigada. Siempre controlando, siempre creyendo saber lo que es mejor para todos. Por eso mamá nunca pudo ser feliz aquí. Aquella acusación, la más dolorosa de todas, hizo que Alejandro se detuviera en seco. Tu madre amaba este rancho tanto como yo, dijo con voz tensa. Nunca le negué nada, Miguel. Ella eligió quedarse aquí. Ella se quedó atrapada aquí, gritó Miguel, arrojando la botella contra el suelo, donde se hizo añicos. Pudo haber tenido tratamiento en la ciudad, pudo haber vivido más tiempo, pero tú y tu maldito orgullo, tu negativa a vender parte del rancho para pagar los mejores médicos. Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de aquella acusación que Miguel repetía en cada visita. Una acusación nacida del dolor y la negación, alimentada por el alcohol y los remordimientos. Una versión distorsionada de la verdad que su hijo se había contado tantas veces que había terminado por creerla. Sabes bien que eso no es cierto, respondió Alejandro con voz queda. Los médicos dijeron que su cáncer estaba demasiado avanzado. Ningún tratamiento habría... Mentira, interrumpió Miguel, acercándose peligrosamente a su padre. Siempre tienes excusas. Todo por no desprenderte de un solo hectárea de tu precioso rancho. Desde el establo, Relámpago comenzó a inquietarse, relinchando y golpeando el suelo con sus cascos, como si percibiera la tensión creciente entre los dos hombres. Miguel, por favor, imploró Alejandro extendiendo una mano conciliadora. Mañana podemos hablar de todo esto. Ahora necesitas descansar. ¿Descansar? Miguel soltó otra carcajada, esta vez más agresiva. ¿Crees que puedo descansar en este lugar? Cada rincón me recuerda a ella. Cada momento aquí es un recordatorio de cómo la dejaste morir. Antes de que Alejandro pudiera responder, Miguel se abalanzó sobre él con la furia ciega que solo el alcohol y el dolor acumulado pueden desatar. Sus manos, jóvenes y fuertes, empujaron el pecho de su padre con violencia, haciendo que Alejandro perdiera el equilibrio y cayera al suelo polvoriento. Desde el establo, los relinchos de Relámpago se intensificaron, ahora casi frenéticos. 8 años, papá, gritó Miguel, parado sobre su padre caído, con los puños apretados y lágrimas asomando a sus ojos enrojecidos. 8 años sin ella, y tú sigues aquí, aferrado a este pedazo de tierra como si valiera más que su vida. Alejandro, aturdido por la caída y por el dolor que las palabras de su hijo le causaban, intentó incorporarse lentamente. Miguel, hijo mío, este no eres tú hablando. Es el alcohol, es el dolor. No te atrevas a decirme quién soy, rugió Miguel, avanzando nuevamente con intención amenazante. Tú nunca me has conocido realmente. Nunca has entendido lo que siento, lo que necesito. El aire entre padre e hijo parecía cargado de electricidad. Alejandro, aún en el suelo, miraba a Miguel con una mezcla de tristeza y resignación. Había visto esta escena desarrollarse demasiadas veces en los últimos años, pero nunca la violencia había llegado tan lejos. Tu madre estaría destrozada si te viera así, dijo Alejandro con voz calmada, intentando ponerse de pie. Aquellas palabras, en lugar de apaciguar a Miguel, parecieron encender una nueva llamarada de furia en su interior. Se abalanzó nuevamente sobre su padre, esta vez agarrándolo por el cuello de la camisa,
con el rostro contorsionado por la rabia y el dolor. «No te atrevas a hablar por ella», gritó, sacudiendo a Alejandro como si fuera un muñeco de trapo. «Tú no sabes lo que ella querría. Nunca la escuchaste cuando estaba viva, siempre poniendo el rancho por delante de todo». En el establo, Relámpago había pasado del nerviosismo a un estado de agitación extrema. Sus relinchos se habían vuelto más potentes, y golpeaba con fuerza la puerta de su compartimento, como si intentara liberarse para intervenir en la disputa humana que se desarrollaba a pocos metros. Alejandro, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre fuerte moldeado por décadas de trabajo duro. Con un movimiento rápido, se zafó del agarre de su hijo y logró incorporarse, manteniendo una distancia prudencial entre ambos. «Miguel, esto tiene que parar», dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. «No voy a pelear contigo, hijo. Nunca lo haría. Pero tampoco puedo permitir que sigas así, destruyéndote a ti mismo y culpándome por algo que no pude controlar». Miguel se tambaleó ligeramente. El efecto combinado del alcohol y la explosión emocional empezaba a pasarle factura. Sin embargo, su mirada seguía desafiante, cargada de reproches acumulados durante años. «Siempre has sido un cobarde», escupió con desprecio. «Incluso ahora te escondes detrás de excusas. No pude controlar, dices. Pero pudiste elegir, papá. Pudiste vender parte del rancho para llevarla a Houston, a aquel centro especializado. El doctor Ramírez lo dijo. Allí tenían tratamientos experimentales. Había una posibilidad remota, Miguel», respondió Alejandro, controlando su propia frustración. «Y fue tu madre quien decidió no ir. Ella no quería pasar sus últimos meses en un hospital lejos de casa, conectada a máquinas, sufriendo tratamientos que probablemente solo alargarían su agonía sin curarla». «Mentira», gritó Miguel, lanzando un puñetazo al aire. «Tú la convenciste, la manipulaste para que se quedara, porque no querías perder tu precioso legado, estas tierras que llevan generaciones en tu familia». Alejandro cerró los ojos momentáneamente, sintiendo cada palabra como una puñalada. Lo peor no era la acusación en sí, sino que una pequeña parte de él siempre se había preguntado si Miguel tenía razón. ¿Habría podido hacer más? ¿Habría existido alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar a Carmen? Los relinchos de Relámpago se intensificaron de tal manera que resultaba imposible ignorarlos. El caballo parecía estar al borde de la desesperación, como si entendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo y quisiera impedirlo. «¿Oyes eso?», preguntó Alejandro, levantando ligeramente la mano hacia el establo. «Relámpago está alterado. Quizás deberíamos...» «A la mierda el caballo», lo interrumpió Miguel, dando un paso amenazador hacia su padre. «Siempre ha sido así. Te importan más tus animales y tus tierras que las personas. Te importó más este rancho que la vida de mi madre». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Durante años había aguantado las acusaciones de Miguel. Había aceptado su ira y su resentimiento como parte del duelo que su hijo no había logrado procesar. Pero esto era demasiado. «Nunca», dijo con voz firme, irguiéndose por completo. «Nunca vuelvas a insinuar que no amé a tu madre con cada fibra de mi ser. Ella lo era todo para mí, Miguel, todo. Y respetarla significaba respetar sus decisiones, incluso la de quedarse aquí, en su hogar, en lugar de someterse a tratamientos que los médicos dijeron claramente que solo prolongarían su sufrimiento sin posibilidad real de cura». Por un momento, algo pareció cambiar en el rostro de Miguel. Una grieta en la máscara de ira, un atisbo del niño perdido y dolido que se escondía detrás del joven agresivo. Pero fue solo un instante. La vulnerabilidad desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada nuevamente por la furia alimentada por el alcohol. «¡Mentiroso!», gritó, y esta vez se lanzó contra su padre con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto derribó a Alejandro, que no esperaba un ataque tan directo. Ambos cayeron al suelo en un revoltijo de brazos y piernas. Miguel, cegado por la rabia, comenzó a lanzar golpes descoordinados, algunos de los cuales acertaron en el rostro y el cuerpo de su padre. Alejandro, a pesar de la sorpresa y el dolor,
no devolvió los golpes. En su lugar, intentaba sujetar los brazos de su hijo, tratando de contenerlo sin hacerle daño. «Miguel, para. Por favor, hijo, detente», suplicaba entre jadeos. Pero Miguel parecía no escuchar, sumido en una espiral de violencia alimentada por años de dolor no resuelto. «Te odio», gritaba entre sollozo y golpe. «Te odio por dejarla morir. Te odio por seguir aquí como si nada hubiera cambiado». En ese momento, un estruendo metálico resonó en el rancho. La puerta del establo había cedido ante los embates de Relámpago, que ahora galopaba hacia los dos hombres con una determinación sobrenatural. El sonido de los cascos acercándose a toda velocidad hizo que tanto Alejandro como Miguel detuvieran su pelea y miraran hacia el caballo que se aproximaba como una fuerza de la naturaleza. «Relámpago, no», gritó Alejandro, temiendo que el animal, en su estado de agitación, pudiera herir a Miguel. Pero contra todo pronóstico, Relámpago se detuvo a escasos metros de ellos. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener una inteligencia que iba más allá de lo animal. Resoplaba con fuerza, con el cuerpo tenso y la cabeza alta, como evaluando la situación. Miguel, aún bajo los efectos del alcohol pero momentáneamente distraído por la presencia imponente del caballo, aflojó su agarre sobre su padre. «¿Qué demonios?», murmuró, desconcertado por la aparición del animal y su extraño comportamiento. Aprovechando el momento, Alejandro logró zafarse y ponerse en pie, colocándose instintivamente entre su hijo y el caballo, temiendo que cualquiera de los dos pudiera actuar de manera impredecible. «Tranquilo, Relámpago», dijo en voz baja, extendiendo una mano hacia el animal. «Todo está bien, muchacho. Todo está bien». Pero tanto Alejandro como Miguel sabían que nada estaba bien. Las palabras hirientes habían sido pronunciadas, los golpes habían sido dados, y la brecha entre padre e hijo parecía haberse ensanchado hasta convertirse en un abismo infranqueable. Miguel se levantó tambaleándose, con el rostro ahora marcado por una mezcla de vergüenza, ira y confusión. Miró a su padre, luego al caballo, y finalmente a sus propias manos, como si no reconociera lo que acababan de hacer. «Esto no ha terminado», murmuró con voz ronca, antes de dar media vuelta y caminar con paso inseguro hacia la casa. Alejandro lo observó alejarse, sintiendo un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con los golpes recibidos. Relámpago se acercó a él, presionando suavemente su cabeza contra el hombro de su dueño, como ofreciendo consuelo silencioso. «No sé qué hacer, amigo», confesó Alejandro en un susurro, acariciando el cuello del caballo. «No sé cómo recuperar a mi hijo». Mientras tanto, en la casa, Miguel se derrumbó en el sofá viejo del salón, donde tantas veces se había sentado con su madre para escuchar sus historias cuando era niño. La rabia comenzaba a diluirse, dejando paso a una vergüenza aplastante por lo que acababa de hacer. Había golpeado a su propio padre, el hombre que, a pesar de sus diferencias, siempre había estado ahí para él. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de frustración, de dolor, de arrepentimiento. Se cubrió el rostro con las manos, recordando los ojos de su padre mientras lo atacaba. No había habido odio en ellos, solo un profundo y desgarrador amor mezclado con impotencia. «Mamá», susurró entre sollozos. «Mamá, ¿qué he hecho?». Fuera, el sol había comenzado a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Alejandro, con Relámpago a su lado, contemplaba la casa donde su hijo luchaba contra sus propios demonios. A pesar del dolor físico y emocional, una resolución firme se formaba en su interior. No perdería a Miguel como había perdido a Carmen. No importaba lo que costara, encontraría la manera de sanar las heridas que separaban a su familia. La noche había caído por completo sobre el rancho Los Álamos. Alejandro, sentado en las escaleras del porche con un paño húmedo presionado contra su labio partido, observaba las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Relámpago permanecía cerca, como un guardián silencioso, pastando tranquilamente a pocos metros de la casa, negándose a regresar al establo como si intuyera que su presencia aún era necesaria.
El dolor de los golpes era insignificante comparado con la angustia que oprimía el pecho de Alejandro. Cada visita de Miguel seguía el mismo patrón destructivo, pero nunca habían llegado a las manos. Esa barrera, una vez cruzada, abría un abismo de posibilidades aterradoras. ¿Hasta dónde llegaría el próximo enfrentamiento? ¿Habría siquiera un próximo encuentro? ¿O Miguel desaparecería definitivamente de su vida? «Carmen», susurró al viento nocturno, «¿qué debo hacer? Estoy perdiendo a nuestro hijo y no sé cómo recuperarlo». Los recuerdos fluyeron como un río imparable. Carmen, con su risa cristalina que parecía iluminar hasta el día más oscuro. Carmen, dando de comer a los pollitos con Miguel, entonces un niño de 5 años, siguiéndola fascinado. Carmen, pálida en aquella cama de hospital cuando el médico pronunció las palabras que destrozarían sus vidas. Cáncer terminal, avanzado, expectativa de vida de meses, no años. Recordó aquella conversación, la que Miguel le echaba en cara constantemente. El doctor Ramírez mencionando un centro especializado en Houston, tratamientos experimentales, posibilidades remotas, y luego, la voz suave pero firme de Carmen diciendo: «No, Alejandro, quiero pasar el tiempo que me queda en casa, con ustedes, no en un hospital lejano sometida a tratamientos que solo prolongarán mi sufrimiento». Él había respetado su decisión, aunque le partiera el alma. Habían consultado a otros médicos, todos con el mismo pronóstico desalentador. Miguel, entonces con 18 años, se había rebelado contra esa resignación, insistiendo en que debían luchar, probar cualquier tratamiento, vender lo que fuera necesario para financiarlo. «Pero no era mi decisión, hijo», murmuró Alejandro a la noche. Era ella quien tenía que elegir cómo enfrentar su final. Dentro de la casa, Miguel se había servido un vaso de agua, intentando aplacar la sed que el alcohol siempre dejaba tras de sí. Su mente, que comenzaba a aclararse, lo torturaba con imágenes de lo que acababa de hacer. Su padre en el suelo, protegiéndose de sus golpes sin devolverlos. La mirada de dolor en sus ojos, un dolor que nada tenía que ver con el daño físico. Se dejó caer en una silla de la cocina, la misma donde su madre solía sentarse mientras preparaba la masa para las tortillas. El recuerdo de Carmen era tan vívido que casi podía olerla, sentir su presencia en la habitación. «Lo siento, mamá», dijo, mirando al espacio vacío frente a él. «No sé qué me pasa. Cada vez que vuelvo aquí es como si algo se apoderara de mí». Miguel sabía que no era justo culpar al rancho o a su padre por lo que le ocurría. En el fondo, entendía que era su propio dolor no procesado, su incapacidad para aceptar la muerte de su madre y seguir adelante. Era más fácil convertir ese dolor en ira, canalizarlo hacia un objetivo tangible, su padre y la decisión de no llevar a Carmen a Houston. Se levantó y caminó hacia la pequeña habitación que había sido suya durante toda su infancia y adolescencia. Alejandro la mantenía intacta, como un santuario esperando el regreso del hijo pródigo. La cama estaba tendida con sábanas limpias, los libros escolares aún en el estante, junto con los trofeos de rodeo que había ganado en su juventud. En la mesita de noche, enmarcada, una fotografía de los tres. Él, a los 16, flanqueado por sus padres, sonriendo bajo el sol de verano durante la feria del pueblo. Tomó la fotografía entre sus manos temblorosas. Su madre ya estaba enferma entonces, aunque aún no lo sabían. Quizás ya llevaba dentro ese intruso silencioso que la consumiría un año después. Sin embargo, su sonrisa era radiante. Sus ojos brillaban con vida y amor mientras abrazaba a su esposo y a su hijo. «¿De verdad fue tu decisión, mamá?», preguntó a la imagen, como si esperara que respondiera. «¿O papá te convenció de que te quedaras para no arriesgar el rancho?». Pero por primera vez, la pregunta sonó hueca incluso para él mismo. Recordó a su madre, siempre decidida, nunca dejándose influenciar por nadie cuando tenía clara su postura. Carmen Vega de Méndez había sido una mujer de convicciones fuertes, que no temía expresar sus opiniones ni defender lo que creía correcto.
Realmente era concebible que se hubiera dejado manipular en una decisión tan trascendental como la forma de enfrentar su propia muerte. Un recuerdo emergió de las profundidades de su mente, uno que había suprimido durante años. Su madre, recostada en la hamaca del porche, 2 meses antes del final, llamándolo para que se sentara junto a ella. «Miguel, mi niño», le había dicho, acariciando su mejilla con dedos ya demasiado delgados. «Quiero que me prometas algo». «Lo que sea, mamá», había respondido él, con la voz quebrada por el dolor anticipado. «Cuando yo no esté, no culpes a tu padre. Fue mi decisión quedarme aquí, en nuestro hogar. He vivido toda mi vida tomando mis propias decisiones, y esta es la última y más importante. Quiero irme rodeada de lo que amo, no conectada a máquinas en un hospital sin alma». Miguel había asentido entonces, prometiendo algo que no sería capaz de cumplir. «Y cuida de él», había continuado Carmen. «Será fuerte por fuera, pero estará destrozado por dentro. Ustedes dos tendrán que sostenerse mutuamente». En lugar de honrar esa promesa, Miguel había hecho exactamente lo contrario. Había abandonado el rancho, había abandonado a su padre, y había convertido su dolor en un arma para herir al hombre que su madre le había pedido que cuidara. Las lágrimas nublaron su visión mientras dejaba la fotografía nuevamente en la mesita. Un sollozo escapó de su garganta, seguido de otro, hasta que se encontró llorando sin control, como no lo había hecho desde el funeral de Carmen. Fuera, Alejandro escuchó el llanto de su hijo a través de la ventana abierta. Cada sollozo era como un cuchillo en su corazón. Se levantó lentamente, inseguro de si debía entrar o dar a Miguel el espacio que parecía necesitar. Relámpago se acercó a él, presionando nuevamente su cabeza contra el hombro de Alejandro, como animándolo a actuar. El caballo parecía tener una sabiduría que trascendía su naturaleza animal, una conexión con la familia que desafiaba la explicación. «¿Tú crees que debo ir, verdad?», preguntó Alejandro al caballo, que respondió con un suave relincho, como afirmando. Justo cuando Alejandro se disponía a entrar, la puerta de la casa se abrió. Miguel apareció en el umbral, con el rostro surcado de lágrimas y una expresión de vulnerabilidad que le recordó al niño que había sido. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, mirándose bajo la luz plateada de la luna, ninguno seguro de qué decir o hacer. Fue Miguel quien rompió el silencio. «Papá», dijo con voz ahogada, «lo siento mucho. No sé qué me pasó. No puedo creer que te haya golpeado. Yo...». Las palabras se le atascaron en la garganta. Alejandro dio un paso hacia él, luego otro, hasta quedar frente a su hijo, cuyo cuerpo comenzó a temblar con nuevos sollozos. «Hijo mío», murmuró Alejandro, abriendo los brazos. Miguel se desplomó en el abrazo de su padre como un niño pequeño, aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer. «La extraño tanto», confesó entre lágrimas. «Cada día, cada momento, la extraño como el primer día. Y no sé cómo vivir con eso, no sé cómo seguir adelante». «Lo sé», respondió Alejandro, su propia voz quebrándose mientras estrechaba a su hijo contra su pecho. «Yo también la extraño cada segundo, pero ella no querría esto para nosotros, Miguel. No querría vernos destruidos, destruyéndonos mutuamente». Relámpago se acercó silenciosamente, como si quisiera formar parte de aquel momento de reconciliación. Miguel, al notar la presencia del caballo, se separó ligeramente del abrazo y miró al animal con una mezcla de asombro y vergüenza. «Creo que él me detuvo», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando salió del establo, fue como si algo me hiciera despertar de esa rabia ciega, como si me hiciera ver lo que estaba haciendo». Alejandro miró a Relámpago con una nueva apreciación. Siempre había sentido que el caballo poseía una inteligencia y sensibilidad extraordinarias, pero lo sucedido esa noche parecía confirmar algo más profundo, casi místico. «Tu madre siempre decía que los animales pueden ver más allá que nosotros», comentó Alejandro suavemente. Tal vez Relámpago vio lo que ambos necesitábamos en ese momento. Por primera vez en años, Miguel esbozó una sonrisa genuina,
aunque empapada de lágrimas. Ella diría algo así, ¿verdad? Lado a lado, padre e hijo contemplaron al caballo que los observaba con sus ojos profundos y serenos. El momento estaba cargado de una emoción que ninguno de los dos podía nombrar completamente, una mezcla de dolor, alivio, arrepentimiento y, quizás, el primer atisbo de esperanza real. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas descoloridas de la cocina. Alejandro, que apenas había dormido, preparaba café en la vieja cafetera que Carmen había comprado en su último aniversario juntos. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si cada gesto tuviera un significado ceremonial. La reconciliación con Miguel la noche anterior había sido un primer paso, frágil pero significativo, hacia la sanación de heridas que llevaban años supurando. Se sentó a la mesa con 2 tazas humeantes, esperando que su hijo despertara. La casa, normalmente silenciosa y vacía, parecía haber recuperado algo de vida simplemente con la presencia de Miguel bajo su techo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía una chispa de esperanza. Desde la ventana podía ver a Relámpago, que había pasado la noche en el patio en lugar de regresar al establo. El caballo pastaba tranquilamente, deteniendo su actividad de vez en cuando para mirar hacia la casa, como comprobando que todo seguía en orden. «Buenos días», dijo Miguel, apareciendo en el umbral de la cocina con el pelo despeinado y los ojos aún hinchados. Vestía la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada. «Buenos días, hijo», respondió Alejandro, empujando una de las tazas hacia él. «Siéntate, el café está recién hecho». Miguel se sentó frente a su padre, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La vulnerabilidad compartida la noche anterior ahora daba paso a la vergüenza y la incertidumbre. «Sobre lo de ayer», comenzó Miguel, con la mirada fija en el café. «No hace falta que digas nada», lo interrumpió Alejandro. «Lo importante es que estás aquí ahora, y que estamos hablando, no gritando ni golpeándonos», completó Miguel con una mueca de dolor. «Papá, no puedo creer que te hiciera eso. No hay excusa. Ni siquiera el alcohol justifica lo que hice». Alejandro estudió el rostro de su hijo. A pesar del agotamiento y la resaca, podía ver en él los rasgos de Carmen, los mismos ojos expresivos, la misma curva en la comisura de los labios. Ese parecido había sido tanto un consuelo como un tormento a lo largo de los años. «Miguel, llevo mucho tiempo pensando en lo que nos ha pasado», dijo al fin. «En cómo perdimos el rumbo después de que tu madre se fue. Y creo que ambos cometimos errores. Yo más que tú», concedió Miguel tomando un sorbo de café. «No se trata de medir culpas», continuó Alejandro. «Se trata de entender. Tú perdiste a tu madre cuando aún la necesitabas desesperadamente. ¿Y yo? Yo perdí a la mujer que había sido mi compañera durante 23 años, mi otra mitad. Ninguno de los dos supo cómo ayudar al otro». Miguel asintió lentamente, asimilando las palabras de su padre. «Anoche recordé algo», confesó. «Algo que mamá me dijo poco antes de morir. Me pidió que no te culpara, que la decisión de quedarse había sido suya, y me pidió que te cuidara». Hizo una pausa, con la voz quebrada. «Le fallé en ambas cosas». «No le fallaste», respondió Alejandro con firmeza. «Estabas lidiando con tu propio dolor de la única manera que sabías. Y en cuanto a mí, quizás sí necesitaba que alguien me cuidara, pero ese no era tu trabajo, hijo. Yo debería haber sido el fuerte por ambos». Miguel dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Crees que nos pueda perdonar? ¿Por todos estos años perdidos en rabia y resentimiento?» «Tu madre tenía el corazón más generoso que he conocido», respondió Alejandro con una sonrisa nostálgica. «Nos perdonaría incluso antes de que lo pidiéramos». A través de la ventana, vieron a Relámpago acercarse al bebedero. El caballo alzó la cabeza, el agua goteando de su hocico, y miró directamente hacia la cocina, como si pudiera ver a través de las paredes y fuera consciente de la conversación que tenía lugar. «Es extraño», comentó Miguel,
observando al animal. Siempre sentí que Relámpago tenía algo especial, incluso cuando era potro. La forma en que mira, como si entendiera todo lo que sucede a su alrededor. Alejandro asintió. Tu madre fue quien lo notó primero. Recuerdo cuando nació. Carmen pasó horas con él. Me dijo, este caballo tiene alma vieja, Alejandro. Nos va a enseñar cosas importantes. Parece que tenía razón, como siempre. Sonrió Miguel. Luego su expresión se tornó seria. Papá, hay algo que nunca te he preguntado directamente. Algo que he dado por sentado todos estos años. ¿Realmente consideraste la opción de Houston? ¿Qué habría pasado si mamá hubiera querido ir? Alejandro dejó su taza y miró directamente a los ojos de su hijo. Era una pregunta que había temido durante años, pero que merecía una respuesta honesta. Lo habría vendido todo, Miguel. El rancho, el ganado, hasta el último clavo de esta casa si hubiera sido necesario. Le consulté a don Ignacio, el notario, sobre la posibilidad de vender la mitad este del rancho. Tenía compradores interesados. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero cuando le planteé la idea a tu madre, se enfureció como pocas veces la había visto. Me dijo que no permitiría que destruyera el futuro de nuestra familia por una esperanza vana. Miguel parpadeó, sorprendido. Nunca lo supe, nunca me lo dijiste. ¿Para qué? Ya era bastante duro para ti aceptar su decisión. No quería que también sintieras que ella había renunciado a una posibilidad, aunque fuera remota. Un silencio reflexivo llenó la cocina, roto solo por el canto de un gallo en la distancia y el ocasional relincho de Relámpago en el patio. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo Miguel finalmente. ¿Por qué nunca te defendiste de mis acusaciones? Todos estos años, dándote en la cara con la decisión de Houston, y nunca me dijiste esto. Alejandro sonrió con tristeza. Porque eras lo único que me quedaba de ella, Miguel. Y preferí cargar con tu resentimiento que arriesgarme a perderte completamente si me enfrentaba a ti. Tal vez fue cobardía, o quizás un instinto de protección mal entendido. Miguel extendió su mano a través de la mesa y la colocó sobre la de su padre, un gesto simple pero cargado de significado. Lo siento, papá, por todo. No sé si podremos recuperar estos años perdidos, pero me gustaría intentarlo. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Yo también, hijo. No hay nada que desee más. El momento fue interrumpido por un relincho fuerte y claro. Relámpago estaba ahora justo frente a la ventana de la cocina, mirando hacia el interior como si los instara a salir. Creo que nos está llamando, dijo Alejandro secándose disimuladamente una lágrima. ¿Quieres acompañarme a revisarlo? La puerta del establo quedó bastante dañada anoche. Miguel asintió, agradecido por la oportunidad de hacer algo práctico y concreto juntos. Claro, y luego podríamos revisar las cercas del lado norte. Tomás me comentó que andaban flojas la última vez que vine. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Alejandro. ¿Tomás te habló de las cercas? Sí, siempre hablamos un poco cuando vengo. Es un buen hombre, se preocupa mucho por ti y por el rancho. Alejandro sonrió, descubriendo una faceta de su hijo que desconocía. Quizás Miguel no había estado tan desconectado del rancho como él pensaba. Salieron juntos al patio, donde Relámpago los esperaba con una paciencia casi humana. El caballo se acercó primero a Alejandro, frotando su cabeza contra el hombro del hombre como hacía siempre. Luego, para sorpresa de ambos, hizo lo mismo con Miguel, que se quedó inmóvil por un momento antes de levantar una mano temblorosa para acariciar el cuello del animal. «Hola, muchacho», dijo suavemente. «Gracias por lo de anoche. Creo que me salvaste de cometer el peor error de mi vida». Relámpago resopló, como asintiendo. Luego, con un movimiento fluido, comenzó a caminar hacia el establo, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás, asegurándose de que lo seguían. «Quiere que lo acompañemos», señaló Alejandro. «Siempre hace eso cuando quiere mostrarme algo». Miguel miró a su padre con curiosidad. ¿Mostrarle algo? Hablas de él como si fuera una persona. A veces pienso que tiene más humanidad que muchos humanos que he conocido.
respondió Alejandro con una sonrisa. Ven, veamos qué quiere enseñarnos. Mientras seguían al caballo, Miguel se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, el rancho no le parecía una cárcel de recuerdos dolorosos. Con la luz del amanecer bañando los campos y las colinas lejanas, empezaba a recordar por qué su madre había amado tanto este lugar, y por qué, tal vez, había elegido pasar sus últimos días aquí, en lugar de en un hospital frío y estéril. Relámpago los guió hasta el establo con paso decidido. La puerta colgaba de sus goznes, dañada por la fuerza con que el caballo la había embestido la noche anterior. El interior estaba en penumbra, con rayos de luz que se filtraban a través de las grietas de las paredes de madera envejecida, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. «Vaya desastre», comentó Miguel, evaluando los daños. «Tendremos que reemplazar toda la puerta». «Hay madera en el cobertizo», respondió Alejandro. «Podemos empezar después del desayuno, si te parece bien». Relámpago avanzó hacia el fondo del establo, deteniéndose junto a un rincón oscuro donde se apilaban viejas mantas y herramientas. Con su hocico, empujó insistentemente una caja de madera cubierta por una lona polvorienta. «¿Qué hay ahí?», preguntó Miguel. Alejandro se acercó con expresión intrigada. «No estoy seguro. Hace años que no muevo nada de esta zona». Retiró la lona con cuidado, liberando una nube de polvo que lo hizo toser. Debajo apareció un baúl de madera con las iniciales CB talladas en la tapa. Alejandro se quedó inmóvil, reconociendo inmediatamente esas letras. «Es de mamá», murmuró Miguel, acercándose. «Carmen Vega». Un silencio reverente cayó sobre ambos. Relámpago resopló suavemente como animándolos a abrirlo. «No sabía que esto estaba aquí», dijo Alejandro. «Debe ser el baúl que tu madre guardaba en la habitación de sus padres. Lo trajo cuando nos casamos, pero nunca supe qué contenía. Un día simplemente desapareció. Pensé que lo había desechado». Con manos temblorosas, Alejandro levantó la tapa. El interior estaba perfectamente ordenado, con varios objetos cuidadosamente dispuestos. En la parte superior había un cuaderno de cuero marrón con bordes dorados, el diario de Carmen. Junto a él, una caja pequeña de terciopelo azul, varias fotografías antiguas y un sobre amarillento. «¿Crees que deberíamos...?» Miguel dejó la pregunta en el aire, inseguro de si era correcto revisar las pertenencias personales de su madre. Alejandro dudó. «Ella nunca me dejó ver su diario en vida. Decía que una mujer necesitaba al menos un espacio donde sus pensamientos fueran completamente libres». Relámpago relinchó con fuerza, sorprendiendo a ambos hombres. Luego, con un movimiento preciso, empujó el diario con su hocico, haciéndolo deslizarse hacia ellos. Miguel y Alejandro intercambiaron miradas de asombro. «¿Crees que quiere que lo leamos?», preguntó Miguel, entre escéptico y maravillado por el comportamiento del animal. «Parece que sí», respondió Alejandro, aún perplejo. «Y honestamente, empiezo a creer que este caballo sabe mucho más de lo que cualquier animal debería saber». Con reverencia, Alejandro tomó el diario. Las páginas estaban amarillentas pero bien conservadas. Lo abrió con cuidado, revelando la caligrafía elegante y fluida de Carmen. La última entrada es de una semana antes de... Su voz se quebró. Una semana antes de que nos dejara. Miguel se acercó más, mirando por encima del hombro de su padre. «Léela, papá, por favor». Alejandro asintió, aclarándose la garganta. 10 de octubre, 2014. Hoy el doctor Ramírez vino a visitarme. Ha sido muy amable al ahorrarnos el viaje al hospital. Me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. El tiempo se acorta. Quizás semanas, no meses. Alejandro intentó no mostrar su dolor frente a mí, pero lo conozco demasiado bien. Vi cómo se deshacía por dentro mientras mantenía ese rostro fuerte. Mi valiente esposo, siempre intentando protegerme, incluso de las verdades que ambos conocemos. Miguel sigue insistiendo con el centro de Houston. Esta mañana encontré folletos nuevos en mi mesita de noche. No tiene idea de que Alejandro ya me había hablado sobre vender parte del rancho para financiar el tratamiento.
mi terco y maravilloso esposo, dispuesto a desprenderse de lo que ha sido el trabajo de toda su vida, el legado de su familia, solo por darme una posibilidad entre mil. No lo permitiré. No por un milagro improbable que solo alargaría mi sufrimiento. Además, ¿qué clase de vida sería para ellos si volviera, si es que volviera, débil y enferma para siempre? Los médicos han sido claros. En el mejor de los casos, quizás unos meses más. Y conozco mi cuerpo. Siento cómo se apaga, lentamente pero con determinación implacable. Alejandro hizo una pausa, respirando profundamente para controlar la emoción. Miguel, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, le indicó que continuara. Lo que más me preocupa es lo que sucederá después. Alejandro y Miguel son tan parecidos, tan obstinados y orgullosos, tan incapaces de expresar su vulnerabilidad. Temo que sin mí para mediar entre ellos, se distancien. Temo que Miguel culpe a su padre por no llevarme a Houston, que no entienda que fue mi decisión. Temo que Alejandro se encierre en sí mismo y en este rancho, y que la brecha entre ellos se ensanche hasta volverse insalvable. Esta tarde, mientras observaba a Relámpago desde la ventana, tuve una extraña sensación. Ese caballo tiene algo especial. Alejandro siempre lo ha dicho, y yo también lo siento. La forma en que me mira, como si supiera, como si entendiera. A veces pienso que tiene algo de mí, una conexión que no puedo explicar. He decidido pedirle a Manuela, mi querida amiga, que guarde este diario junto con algunas cosas personales en el establo, cerca de Relámpago. Quizás sea una tontería nacida del miedo y la fiebre, pero siento que si lo dejo aquí, algún día, cuando sea el momento adecuado, ayudará a mis dos amores a encontrarse de nuevo, a entender, a sanar. Si estás leyendo esto, Alejandro, o tú, Miguel, quiero que sepan que tomé mis propias decisiones, en pleno uso de mis facultades y con total conocimiento de las consecuencias. No quiero más tratamientos, no quiero más hospitales. Quiero pasar mis últimos días aquí, en nuestro hogar, con ustedes, rodeada de esta tierra que también ha sido parte de mi vida. No hay culpables en mi partida, solo la vida siguiendo su curso natural. Mi mayor deseo es que permanezcan unidos, que se apoyen mutuamente. Que Miguel encuentre su camino, ya sea aquí o en otro lugar, pero siempre sabiendo que tiene un hogar y un padre que lo ama incondicionalmente. Que Alejandro aprenda a vivir de nuevo, a encontrar pequeñas alegrías diarias, a no encerrarse en este rancho como si fuera una fortaleza contra el dolor. Los amo más allá de las palabras, más allá del tiempo que me queda. Cuídense mutuamente. Y si alguna vez se sienten perdidos, miren a Relámpago. Siento que de alguna manera, él sabrá guiarlos. Cuando Alejandro terminó de leer, un silencio profundo invadió el establo. Miguel se había sentado en una bala de heno, con el rostro oculto entre las manos. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con el diario abierto entre sus dedos temblorosos. Relámpago, a pocos pasos, los observaba con una quietud casi solemne. Ella sabía, susurró Miguel finalmente. Sabía exactamente lo que pasaría entre nosotros. Tu madre siempre fue la más sabia de los tres, respondió Alejandro, cerrando el diario con delicadeza. ¿Crees que...? Miguel dudó, mirando a Relámpago con una expresión de asombro y confusión. ¿Crees posible que de alguna manera ella esté conectada con él? Alejandro observó al caballo, que le devolvió la mirada con esos ojos profundos y serenos que siempre le habían recordado a alguien, aunque nunca había podido precisar a quién. Hasta ahora. No sé qué creer, hijo, respondió honestamente. Pero desde que Carmen se fue, he notado cosas en Relámpago. La forma en que parece entender situaciones humanas, cómo siempre está ahí en los momentos críticos, cómo sus ojos parecen contener una sabiduría que va más allá de lo animal. Miguel se acercó al caballo y, con cautela, extendió su mano hacia él. Relámpago la aceptó, presionando su hocico contra la palma abierta. Sus ojos,
murmuró Miguel. Tienen algo familiar. Alejandro asintió, acercándose también. El mismo tono chocolate oscuro, con ese brillo de inteligencia y calidez, como los de tu madre. Relámpago resopló suavemente, como confirmando sus palabras, y luego, con delicadeza, tomó entre sus dientes el sobre amarillento que permanecía en el baúl y se lo ofreció a Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Contenía una carta manuscrita y una fotografía. La imagen mostraba a Carmen sonriente, embarazada de Miguel, acariciando el lomo de una yegua de pelaje similar al de Relámpago. Al reverso, con la misma caligrafía elegante, decía: Estrella y yo, esperando nuestros milagros. Abril 1990. Estrella, recordó Alejandro. La yegua de tu abuelo, Carmen la adoraba. Solía decir que esa yegua entendía sus palabras mejor que cualquier humano. ¿Es la madre de Relámpago?, preguntó Miguel. Alejandro negó con la cabeza. No. Estrella murió años antes de que Relámpago naciera. Pero venían de la misma línea. Compartían sangre. Miguel tomó la carta, abriéndola con cuidado. Es para nosotros, dijo, reconociendo de inmediato la caligrafía. Para mis dos amores cuando el tiempo sea el adecuado, comenzó a leer en voz alta. Alejandro y Miguel. Si están leyendo esto es porque de alguna manera Relámpago los ha guiado hasta aquí. Puede sonar absurdo, pero durante mis últimos días he desarrollado una conexión especial con este caballo. A veces, cuando estoy sola con él, siento que entiende mi dolor, mis miedos, mis esperanzas, como si pudiera ver dentro de mi alma. Le he confiado mis pensamientos, mis deseos para ustedes después de mi partida. Quizás sea la fiebre, o simplemente el anhelo de una mujer moribunda de seguir conectada a quienes ama, pero le he pedido que los cuide, que los vigile, que los ayude a encontrarse si alguna vez se pierden el uno al otro. No sé si tales cosas son posibles en este mundo. No sé si el alma puede encontrar caminos que la ciencia no comprende, pero si existe la más mínima posibilidad, sé que mi amor por ustedes es lo suficientemente fuerte para intentarlo. Confíen en Relámpago. Confíen el uno en el otro. Y sobre todo, confíen en que mi amor por ustedes trasciende cualquier límite, incluso el de la muerte. Con amor eterno, Carmen. Un silencio reverente envolvió el establo después de que Miguel terminara de leer la carta. El sol había ascendido lo suficiente para que sus rayos se filtraran con más fuerza a través de las grietas, creando halos dorados en el aire cargado de polvo y emoción. Padre e hijo permanecieron inmóviles, absorbiendo el impacto de las palabras de Carmen, mientras Relámpago los observaba con aquella mirada profunda que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Es difícil de creer, murmuró finalmente Miguel, doblando la carta con delicadeza, como si temiera que pudiera desintegrarse entre sus dedos. Y sin embargo, aquí estamos, completó Alejandro mirando al caballo con una mezcla de asombro y reconocimiento. Guiados por él hasta estas cartas, justo cuando más las necesitábamos. Miguel se acercó lentamente a Relámpago, estudiando sus ojos con una intensidad nueva. El animal permaneció quieto, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Sus ojos, dijo en voz baja, no es solo el color, es la expresión. Esa forma de mirar que parece ver a través de ti hasta el fondo de tu alma. Tragó saliva. ¿Como mamá? Alejandro asintió, acercándose también. Durante estos años muchas veces encontré consuelo junto a él. Le hablaba como si pudiera entenderme. Le contaba mis preocupaciones, mis miedos, las cosas que ni siquiera a Tomás podía confesarle. Hizo una pausa, recordando momentos íntimos. Y siempre tuve la extraña sensación de que no solo me escuchaba, sino que me comprendía. Relámpago resopló suavemente, como si confirmara sus palabras. ¿Cuánto tiempo tenía cuando mamá? Preguntó Miguel, sin atreverse a completar la frase. Casi 3 años, respondió Alejandro. Era joven, pero ya mostraba un carácter especial.
Tu madre pasaba mucho tiempo con él durante sus últimos meses, cuando apenas tenía fuerzas para caminar hasta aquí. Se sentaba en esa bala de heno y hablaba con él durante horas. ¿Qué le decía? No lo sé. Eran conversaciones privadas. Ella sonreía cuando le preguntaba. Decía que eran cosas de mujeres. Alejandro esbozó una sonrisa triste, pero volvía más tranquila, más en paz. Miguel acarició el cuello de Relámpago, notando cómo el animal cerraba los ojos con placer, exactamente como recordaba que su madre disfrutaba cuando él le cepillaba el cabello en sus últimos días. Es una locura, dijo, aunque su voz carecía de incredulidad real. ¿Estamos sugiriendo que de alguna manera mamá está conectada con él? ¿Qué parte de ella vive en Relámpago? Alejandro tomó el diario de Carmen y lo sostuvo contra su pecho, como abrazándola a través de sus palabras. No sé si podemos explicarlo de esa manera, hijo. Quizás sea algo menos literal pero igualmente profundo. Una conexión espiritual. Una promesa cumplida más allá de la muerte. Miró al caballo. O quizás simplemente Relámpago es la manifestación del amor que tu madre sigue teniendo por nosotros, una forma que encontró para seguir guiándonos. Un rayo de sol iluminó directamente el rostro de Relámpago, haciendo que sus ojos brillaran con un tono casi sobrenatural, miel y ámbar fundidos en una mirada de inteligencia indiscutible. Ella siempre encontraba formas de arreglar las cosas, murmuró Miguel, de unir a las personas, de sanar heridas. Como anoche, añadió Alejandro. Cuando estábamos en el peor momento, Relámpago apareció. Sin él, quién sabe cómo habría terminado todo. Miguel se estremeció al recordar sus propias acciones, la violencia ciega contra su padre, el odio que había permitido crecer dentro de él durante años. Miró sus manos, las mismas que habían golpeado al hombre que siempre lo había amado y protegido, y sintió una vergüenza renovada. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice, confesó, con la voz quebrada. Por los años perdidos, por las acusaciones injustas, por haberte culpado cuando tú también estabas sufriendo. Alejandro dejó el diario con cuidado en el baúl y se acercó a su hijo, colocando una mano firme en su hombro. El perdón no se trata de borrar el pasado, Miguel. Se trata de construir un futuro diferente. Señaló con la cabeza hacia Relámpago. Y parece que tu madre está decidida a ayudarnos con eso. Relámpago relinchó suavemente, como dándoles espacio para procesar todo lo que habían descubierto, y se dirigió hacia la salida del establo, donde se detuvo y giró la cabeza, esperándolos. Creo que quiere que lo sigamos, dijo Alejandro, recogiendo con cuidado el diario y la carta, guardándolos nuevamente en el baúl. ¿Crees que hay más sorpresas esperándonos?, preguntó Miguel con una sonrisa nerviosa. Con tu madre nunca se sabe, respondió Alejandro devolviendo la sonrisa. Era la mujer más sorprendente que he conocido. Salieron del establo siguiendo a Relámpago, que caminaba con paso decidido hacia la parte trasera de la propiedad. El sol ya brillaba con fuerza, calentando la tierra y disipando la humedad del rocío matutino. A lo lejos, un par de trabajadores se afanaban en la reparación de una cerca, saludando con la mano al ver pasar a padre e hijo. Miguel respiró profundamente, dejando que el aire puro del rancho llenara sus pulmones. Todo parecía diferente ahora, como si un velo se hubiera levantado. Los colores eran más vívidos, los sonidos más claros, el aroma de la tierra más intenso. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de escapar, de ahogar sus emociones en alcohol, de huir de los recuerdos que este lugar evocaba. Es extraño, comentó mientras caminaban. Durante tanto tiempo sentí que este rancho era una prisión, el símbolo de todo lo que había salido mal. Ahora, de repente, puedo ver por qué mamá lo amaba tanto. Este lugar era parte de ella, respondió Alejandro. No solo porque era mi herencia familiar. Carmen llegó a amarlo por lo que representaba. Raíces, continuidad, un hogar donde nuestra familia podía crecer y prosperar. Miguel asintió.
notando cómo Relámpago seguía un sendero que conducía a una pequeña colina donde se alzaba un árbol solitario. A medida que se acercaban, comenzó a reconocer el lugar. «El mezquite de mamá», dijo con voz queda, «donde esparcimos sus cenizas». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sí, era su lugar favorito. Decía que desde aquí podía ver todo lo que amaba. El rancho, las montañas al fondo, el cielo infinito. Relámpago se detuvo bajo la sombra del viejo árbol, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre la tierra donde descansaban los restos de Carmen. El animal bajó la cabeza y con su hocico empujó suavemente el suelo, casi como un gesto de reverencia. Miguel se arrodilló junto al caballo, sintiendo un súbito impulso de tocar la tierra. Lo hizo con la misma delicadeza con que solía tomar la mano de su madre durante su enfermedad. «La última vez que estuve aquí fue el día del funeral», confesó. «Nunca volví. Era demasiado doloroso». Alejandro se sentó a su lado, observando el horizonte que tanto había cautivado a Carmen. «Yo vengo cada semana», dijo. «A veces solo para sentarme unos minutos, otras para contarle cómo van las cosas en el rancho. Me trae paz». «¿Crees que nos escucha?», preguntó Miguel con la voz de un niño pequeño buscando seguridad. «Después de lo que acabamos de descubrir, ¿tú qué crees?», respondió Alejandro con una sonrisa cálida. Relámpago se movió para colocarse entre ellos, como uniendo físicamente a padre e hijo. Luego, para sorpresa de ambos, se tumbó en la hierba, invitándolos con su postura a permanecer allí. «Parece que quiere que nos quedemos un rato», observó Alejandro. «Supongo que tenemos muchas cosas que contarle a mamá», asintió Miguel, acomodándose contra el tronco del árbol. Durante la siguiente hora, hablaron como no lo habían hecho en años. Miguel compartió detalles de su vida en la ciudad, su trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia, sus amigos, sus luchas con la soledad y el vacío que nunca lograba llenar, ni siquiera con el alcohol. Alejandro habló sobre el rancho, los desafíos de mantenerlo a flote en tiempos difíciles, sus pequeñas alegrías diarias, y cómo había aprendido a vivir con el dolor constante de la ausencia de Carmen. «No ha sido fácil», confesó Alejandro. «Hubo días en que me despertaba y no encontraba razones para seguir. Pero luego pensaba en ti, aunque estuvieras lejos, y en la promesa que le hice a tu madre de cuidar este lugar para cuando estuvieras listo para volver». «Nunca pensé que querías que volviera», admitió Miguel. «Creía que me culpabas por marcharme, por abandonarte con todo el trabajo». «Al contrario», sonrió Alejandro. «Siempre supe que necesitabas encontrar tu propio camino. Carmen y yo hablamos mucho sobre eso durante su enfermedad. Ella estaba convencida de que te irías, al menos por un tiempo, y me hizo prometer que no te haría sentir culpable por ello». «Es irónico», dijo Miguel. «Yo me sentía culpable de todos modos, y convertí esa culpa en resentimiento hacia ti». «Los seres humanos somos complicados», suspiró Alejandro. «Por eso tu madre prefería a veces la compañía de los animales. Decía que eran más honestos, más directos en sus afectos». Ambos miraron a Relámpago, que parecía escuchar atentamente cada palabra, sus ojos moviéndose de uno a otro según quién hablaba. «Entonces», dijo Miguel después de un momento de silencio, «¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos como si nada hubiera cambiado o...?» «Todo ha cambiado, hijo», respondió Alejandro con serenidad. «Pero el cómo procedemos depende de nosotros, de lo que realmente queremos». Miguel miró a su alrededor, a los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, al cielo azul intenso, a los trabajadores a lo lejos que mantenían viva la esencia del rancho día tras día. Su mirada volvió a Relámpago, a esos ojos que tanto le recordaban a su madre. «Creo que llevo demasiado tiempo huyendo», dijo finalmente. «De este lugar, de los recuerdos, de ti, de mí mismo». Alejandro esperó, dándole espacio para continuar. «Quizás sea hora de enfrentar lo que siempre he temido, que si me permito amar este lugar como lo hacía mamá, si me permito reconectar contigo, de alguna manera estaré traicionando mi dolor por su pérdida». Miguel hizo una pausa, buscando las palabras correctas.
como si mantener el enojo y la distancia fuera mi forma de seguir honrando lo mucho que la extraño. Relámpago se acercó más a Miguel, como ofreciéndole consuelo. El joven acarició su cuello con ternura. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti en este momento», dijo Alejandro con voz emocionada. «No por volver, sino por tener la valentía de mirar dentro de ti y reconocer la verdad». «¿Y cuál es la verdad, papá?», preguntó Miguel, con los ojos humedecidos. «Que el amor nunca traiciona al dolor, que honrar a quien hemos perdido significa vivir plenamente, no aferrarnos al sufrimiento». Alejandro tomó la mano de su hijo. «Y que Carmen sigue aquí, de formas que apenas estamos comenzando a entender». El sol había alcanzado su cenit cuando Miguel y Alejandro decidieron regresar a la casa. Relámpago caminaba entre ellos, manteniendo un paso tranquilo pero seguro, como si estuviera orgulloso del progreso que habían logrado bajo el viejo mezquite. El aire cálido de la tarde traía consigo el aroma de la tierra seca y las flores silvestres que salpicaban los campos, creando una atmósfera de renovada serenidad. «Tengo hambre», comentó Alejandro, rompiendo el silencio contemplativo que los había acompañado en el camino de regreso. «¿Qué te parece si preparo algo de comer? Aún recuerdo que las quesadillas con chile verde eran tus favoritas». Miguel sonrió, sorprendido de que su padre recordara ese detalle. «Siguen siéndolo. No he encontrado ningún lugar en la ciudad que las haga como tú». Alejandro asintió con una sonrisa cómplice. «Es porque uso la receta secreta de tu madre». Añadía comino tostado y un toque de cilantro fresco que hacía toda la diferencia. Al llegar a la casa, Relámpago se detuvo en el patio, como si comprendiera que su presencia ya no era necesaria por el momento. Relinchó suavemente antes de dirigirse hacia el abrevadero cercano. «Parece que nos deja para que tengamos un momento a solas», observó Miguel. «Ese caballo», murmuró Alejandro con una mezcla de asombro y afecto. «Cada día me sorprende más». En la cocina, Alejandro comenzó a sacar ingredientes de la alacena y el refrigerador, mientras Miguel ponía la mesa, cayendo naturalmente en una rutina familiar que creían olvidada. A través de la ventana, podían ver a Relámpago pastando tranquilamente. «¿Recuerdas cuando intentamos enseñarte a montar?», preguntó Alejandro mientras cortaba tomates en rodajas finas. Miguel soltó una carcajada. ¿Cómo olvidarlo? Subía a ese pobre caballo como si fuera un saco de patatas. El animal se asustó tanto que salió corriendo conmigo aferrado a su cuello como un koala. «Tu madre casi me mata cuando volviste lleno de moretones», recordó Alejandro, uniéndose a la risa. «Me prohibió dejarte montar solo hasta que cumplieras 12 años. Pero me enseñaste a escondidas», añadió Miguel con una sonrisa cómplice. «Los domingos por la mañana, cuando mamá iba a misa con la abuela». «Y te convertiste en un buen jinete», asintió Alejandro con orgullo. «Incluso ganaste ese trofeo en el rodeo escolar cuando tenías 15. El recuerdo flotó entre ellos, creando un puente entre el pasado y el presente, entre lo que habían sido y lo que podrían volver a ser. «¿Aún montas a Relámpago?», preguntó Miguel, pasándole a su padre el queso rallado. «Casi a diario. Nos hacemos compañía mutuamente recorriendo los linderos del rancho. Es la mejor parte de mi día». Miguel observó a su padre trabajando en la cocina, notando por primera vez las arrugas que se habían profundizado alrededor de sus ojos, la manera en que su cabello, antes completamente negro, ahora estaba veteado de gris en las sienes. El tiempo había pasado para ambos, y gran parte de él lo habían desperdiciado en resentimiento y distancia. «Papá», dijo súbitamente, «¿has estado llevando el rancho tú solo todo este tiempo? Quiero decir, además de los trabajadores, ¿no hay nadie que te ayude con la administración, las decisiones importantes?» Alejandro se encogió de hombros mientras colocaba las tortillas en la plancha caliente. «Tomás me apoya bastante. Y está Ernesto, el contador que viene una vez al mes para revisar los libros». Hizo una pausa, como considerando si compartir algo más. «El rancho no está en su mejor momento, para ser honesto. Los últimos años han sido difíciles con la sequía, los precios fluctuantes del ganado, los impuestos que no dejan de subir. Estamos en problemas económicos,
preguntó Miguel, sintiéndose repentinamente culpable por no haber estado ahí para ayudar. Hemos tenido tiempos mejores, admitió Alejandro, volteando una quesadilla con destreza. Pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Un silencio pensativo cayó sobre ellos mientras Alejandro terminaba de preparar la comida. Miguel no pudo evitar pensar en cómo habría sido diferente si hubiera permanecido en el rancho, apoyando a su padre en lugar de abandonarlo para perseguir una vida que, en retrospectiva, no le había traído la satisfacción que esperaba. Alejandro sirvió las quesadillas, acompañándolas con aguacate, crema fresca y salsa casera. El aroma familiar despertó en Miguel una oleada de nostalgia tan intensa que tuvo que respirar profundamente para contener la emoción. «Huele a hogar», dijo simplemente. Alejandro asintió, comprendiendo todo lo que esas 3 palabras significaban. Comieron en un silencio cómodo al principio, disfrutando de la comida y la compañía mutua. Desde la ventana, notaron que Relámpago no se había movido, como si montara guardia, vigilando su reencuentro. «He estado pensando», dijo finalmente Miguel, limpiándose la boca con una servilleta, «sobre lo que dijiste antes, acerca del rancho pasando por momentos difíciles». Alejandro lo miró con atención, dejando que continuara. «Mi trabajo en la ciudad es flexible. Puedo hacerlo mayormente en línea, desde cualquier lugar con una conexión a Internet decente». Miguel hizo una pausa, reuniendo coraje. «He estado pensando que quizás podría pasar más tiempo aquí. No necesariamente mudarme del todo, no inmediatamente al menos, pero tal vez dividir mi tiempo, ayudarte con la administración, aprender más sobre el negocio». La expresión de Alejandro se iluminó, aunque trató de contener su entusiasmo. «¿Estás seguro? No quiero que sientas obligación por lo que ha pasado hoy. Estas decisiones requieren tiempo, reflexión». «Es cierto», admitió Miguel. «Y no puedo prometer que será fácil. Tengo una vida en la ciudad, amigos, compromisos. Pero después de todo lo que ha sucedido, después de lo que hemos descubierto», miró hacia Relámpago a través de la ventana, «siento que es lo correcto. Como si mamá me estuviera dando un empujón en esta dirección». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Tu madre siempre sabía lo que cada uno de nosotros necesitaba, incluso antes de que nosotros mismos lo supiéramos. Además», continuó Miguel con una sonrisa tímida, «creo que te debo varios años de ayuda. No es justo que hayas tenido que cargar con todo el peso tú solo». «No me debes nada, hijo», respondió Alejandro, pero la gratitud en sus ojos contradecía sus palabras. «Aunque no negaré que sería maravilloso tenerte por aquí más seguido. El rancho se siente más vivo cuando estás». Un relincho potente interrumpió la conversación. Relámpago estaba ahora directamente frente a la ventana de la cocina, mirando hacia ellos con lo que parecía ser aprobación. «Parece que alguien más está de acuerdo con la idea», rió Alejandro. Ambos se levantaron y salieron al patio. El caballo se acercó inmediatamente, presionando su cabeza contra el hombro de Miguel en un gesto sorprendentemente afectuoso. «Creo que quiere decirte algo», sugirió Alejandro. Miguel acarició el cuello de Relámpago, sintiendo una conexión que iba más allá de lo que podía explicar. «¿Quieres que monte?», preguntó en voz baja, como si realmente esperara una respuesta. Para asombro de ambos, Relámpago se dirigió hacia el costado de la casa donde se guardaban las sillas de montar y los arreos, deteniéndose allí y girando la cabeza para mirarlos. «Eso fue inusualmente específico», murmuró Miguel, intercambiando una mirada de perplejidad con su padre. Alejandro sonrió. «Te dije que no era un caballo común. Vamos, preparémoslo para montar. Aún queda bastante tarde por delante, y hay partes del rancho que no has visto en años». Mientras Alejandro iba por la silla y las riendas, Miguel permaneció junto a Relámpago, observándolo con una mezcla de fascinación y reverencia. «¿De verdad estás ahí, mamá?», susurró, asegurándose de que su padre no pudiera oírlo. «De alguna forma imposible de entender, ¿estás intentando reunirnos de nuevo?». Relámpago lo miró fijamente, con esos ojos profundos y cálidos que tanto le recordaban a Carmen.
Luego, en un gesto casi humano, inclinó la cabeza y la presionó suavemente contra el pecho de Miguel, justo a la altura del corazón. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que un escalofrío recorriera la espina del joven, una sensación que no era de miedo sino de reconocimiento, de conexión profunda. Cuando Alejandro regresó con el equipo de montar, encontró a Miguel con los ojos húmedos, pero una expresión serena. ¿Todo bien?, preguntó, depositando la silla en el suelo. Miguel asintió, incapaz de articular con palabras lo que acababa de experimentar. «Creo que estoy listo para redescubrir el rancho», dijo finalmente. «Y quizás mucho más que eso». Alejandro comenzó a ensillar a Relámpago, mostrándole a Miguel cómo habían cambiado algunas técnicas con los años. El joven prestaba atención, absorbiendo cada detalle como si estuviera reaprendiendo algo esencial que había olvidado voluntariamente. «¿Sabes?», comentó Alejandro mientras ajustaba la cincha. «Tu madre siempre dijo que este rancho sería tuyo algún día, que estaba en tu sangre, aunque tú mismo no lo supieras aún». «Creo que ella siempre vio más allá de lo evidente», respondió Miguel, ayudando a colocar el bocado. «En todos nosotros». Relámpago permaneció perfectamente quieto durante todo el proceso, como si entendiera la importancia del momento. Cuando estuvo listo, Alejandro dio un paso atrás. «¿Quieres hacer los honores?», preguntó, ofreciendo a Miguel la oportunidad de montar primero. Miguel miró al caballo, luego a su padre, y sintió que algo se cerraba en un círculo perfecto. «¿Qué tal si montamos juntos? Como cuando era niño, tú dirigiendo, yo detrás». La sonrisa de Alejandro fue respuesta suficiente. Con la habilidad que dan los años de experiencia, montó ágilmente y extendió la mano para ayudar a su hijo a subir detrás de él. Una vez acomodados, Relámpago comenzó a caminar por iniciativa propia, dirigiéndose hacia los campos abiertos donde el horizonte se fundía con el cielo en una línea dorada por el sol de la tarde. Padre e hijo, unidos de nuevo, se dejaron llevar por el suave bamboleo del paso del caballo, mientras el viento susurraba entre la hierba como si Carmen les estuviera hablando, en un lenguaje más antiguo que las palabras. Relámpago los llevó a través de campos dorados por el sol de la tarde, siguiendo un sendero que parecía existir solo en su memoria. Alejandro sostenía las riendas con soltura, permitiendo que el caballo marcara su propio rumbo, como si supiera exactamente a dónde necesitaban ir. Miguel, sentado detrás de su padre, iba reconectándose con sensaciones olvidadas. El suave vaivén de la montura, el calor del animal bajo ellos, el aroma a hierba y tierra que se intensificaba con el calor del día. «Esto me trae recuerdos», comentó Miguel, observando cómo el paisaje del rancho se extendía ante ellos. «Solíamos recorrer la propiedad juntos así cuando era niño. Tú me contabas historias sobre cada rincón, como si las piedras y los árboles tuvieran su propia vida». «Y la tienen», respondió Alejandro, señalando hacia una formación rocosa a lo lejos. «¿Ves esa colina de piedra caliza? Tu abuelo Manuel encontró ahí restos de herramientas antiguas, probablemente de alguna tribu que habitó estas tierras hace siglos. Carmen decía que podía sentir su presencia cuando pasábamos por ahí». Miguel asintió, recordando cómo su madre había insistido siempre en que respetaran ciertos lugares del rancho, tratándolos casi como sitios sagrados. En ese entonces, le había parecido una superstición sin sentido. Ahora, después de lo que habían descubierto sobre Relámpago, veía esas creencias bajo una luz completamente nueva. El caballo los condujo por un sendero ascendente que bordeaba un pequeño arroyo, ahora casi seco por la temporada. A medida que ganaban altura, la vista se ampliaba, permitiéndoles contemplar la extensión completa del rancho Los Álamos. «Había olvidado lo hermoso que es este lugar», murmuró Miguel, sintiendo una mezcla de nostalgia y asombro. «Los últimos años me he preguntado si valdría la pena seguir luchando por mantenerlo», confesó Alejandro, ralentizando el paso de Relámpago para que pudieran apreciar mejor el panorama. «Cada vez que los bancos presionan, cada vez que una nueva sequía amenaza los cultivos o el ganado, me pregunto si no sería más fácil vender y retirarme con lo que pueda obtener». «¿Y qué te ha detenido?», preguntó Miguel, aunque en el fondo ya intuía la respuesta.
Alejandro guardó silencio un momento, como si buscara las palabras exactas. Varias cosas. La promesa que le hice a mi padre de conservar el legado familiar. El compromiso con los trabajadores que dependen de este lugar para vivir. Pero sobre todo, hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. Carmen está aquí. No solo bajo el mezquite, sino en cada rincón, en cada amanecer que contemplo desde el porche, en cada decisión que tomo. Vender sería como perderla una segunda vez. Miguel sintió un nudo en la garganta. Él había escapado del rancho precisamente porque todo le recordaba a su madre, mientras que Alejandro había permanecido por la misma razón. Dos formas opuestas de lidiar con el mismo dolor. Entiendo, dijo finalmente, y creo que mamá lo entendería también. Relámpago, como si hubiera estado escuchando atentamente la conversación, relinchó suavemente y cambió de dirección, descendiendo ahora por una pendiente suave que los llevaba hacia un sector del rancho que Miguel no recordaba haber visitado antes. ¿A dónde nos lleva?, preguntó, notando que su padre parecía tan sorprendido como él. No estoy seguro, respondió Alejandro, permitiendo que el caballo continuara. Esta parte del rancho la adquirí hace unos 5 años, cuando el vecino Jiménez decidió mudarse a Monterrey con sus hijos. No hemos hecho mucho aquí todavía, aparte de usarla para que pasten algunas reses durante la temporada lluviosa. A medida que avanzaban, Miguel notó que el terreno cambiaba sutilmente. La tierra se volvía más oscura, más fértil, y la vegetación era notablemente más verde que en el resto del rancho. Pequeños brotes de lo que parecían ser cultivos silvestres se abrían paso entre la hierba. Este suelo parece diferente, observó, inclinándose para verlo mejor. Lo es, confirmó Alejandro. El ingeniero agrónomo que consulté dijo que esta zona tiene un manto freático más cercano a la superficie. Con un sistema de riego adecuado podría ser excelente para cultivos que requieren más agua. Relámpago se detuvo junto a un pequeño manantial que brotaba entre las rocas, formando un diminuto oasis en medio de la sequedad general. El agua cristalina reflejaba el cielo, creando un espejo perfecto donde se mezclaban el azul celeste y el verde de la vegetación circundante. No sabía que teníamos un manantial en la propiedad, dijo Miguel, genuinamente sorprendido. Yo tampoco, hasta hace un par de meses, confesó Alejandro, desmontando y ayudando a Miguel a hacer lo mismo. Fue Relámpago quien lo encontró, de hecho. Un día simplemente desapareció del establo y lo hallé aquí, bebiendo de esta fuente. Desde entonces, viene casi a diario. Miguel se acercó al agua, maravillado por su claridad. Se arrodilló y sumergió las manos, sintiendo la frescura que contrastaba con el calor del día. Es increíble, murmuró, observando cómo Relámpago bebía tranquilamente a su lado. ¿Has considerado usarla para el riego que mencionabas? Alejandro asintió, sentándose en una roca cercana. He estado investigando. Con el equipamiento adecuado podríamos aprovechar este manantial para irrigar al menos unas 5 hectáreas. Sería suficiente para diversificar un poco, quizás con algunos cultivos orgánicos que tienen buen precio en el mercado actual. Miguel escuchaba con creciente interés. Durante sus años en la ciudad, había desarrollado contactos en el mundo del diseño y la publicidad, incluyendo algunos clientes que manejaban restaurantes de alta cocina y tiendas especializadas en productos orgánicos. ¿Sabes?, dijo, sentándose junto a su padre. Tengo algunos contactos que podrían estar interesados en productos así. Chefs que buscan constantemente ingredientes especiales, tiendas gourmet que pagan precios premium por cultivos orgánicos con historia. Los ojos de Alejandro se iluminaron ante la posibilidad. ¿De verdad crees que funcionaría? No lo sé con certeza, admitió Miguel, pero vale la pena explorar la idea. Podríamos empezar a pequeña escala, como un proyecto piloto. Si funciona, expandirnos gradualmente. Relámpago, que había terminado de beber, se acercó a ellos y se situó de tal manera que su sombra los protegía del sol. El gesto, tan deliberado como todo lo que hacía el animal, no pasó desapercibido para padre e hijo. Parece que aprueba nuestro plan de negocios, sonrió Alejandro,
acariciando el flanco del caballo. «Es increíble cómo parece entender todo», comentó Miguel, aún maravillado por las capacidades del animal. «Casi puedo imaginar a mamá escuchándonos y asintiendo con esa sonrisa suya, la que ponía cuando sabía que estábamos en el camino correcto pero quería que lo descubriéramos por nosotros mismos». Ambos permanecieron en silencio por un momento, dejando que el sonido del agua y el ocasional canto de los pájaros llenara el espacio entre ellos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo finalmente Miguel. «Por primera vez en años, puedo hablar de mamá sin sentir que me ahogo en el dolor. Es como si ella estuviera aquí», completó Alejandro, «ayudándonos a sanar». Miguel asintió, sorprendido de lo fácil que resultaba ahora compartir estos sentimientos con su padre. «Pasé tanto tiempo huyendo de los recuerdos, tratando de ahogarlos en alcohol y trabajo, que nunca me di la oportunidad de experimentar esta parte, donde pensar en ella trae más consuelo que dolor. El duelo es un camino largo y tortuoso», reflexionó Alejandro. «No hay atajos, por mucho que lo intentemos. Al final, cada uno debe recorrerlo a su manera y a su ritmo». «Lamento haberte dejado recorrerlo solo», dijo Miguel, sintiendo el peso de los años perdidos. «Y lamento aún más haberte culpado por decisiones que no fueron tuyas». Alejandro colocó una mano en el hombro de su hijo. «Lo importante es que estamos aquí ahora. El pasado no podemos cambiarlo, pero el futuro está lleno de posibilidades». Relámpago relinchó, como subrayando las palabras de Alejandro, y comenzó a caminar alrededor del manantial, deteniéndose ocasionalmente para mirarlos, como si estuviera evaluando el terreno. «Creo que está haciendo una inspección de la propiedad», bromeó Miguel, observando el comportamiento metódico del caballo. «Tal vez está imaginando cómo se vería este lugar convertido en un pequeño oasis productivo», sugirió Alejandro, siguiendo la broma pero con un tono que sugería que la idea no le parecía del todo descabellada. Miguel se levantó, inspirado repentinamente. «Podríamos llamarlo el manantial de Carmen», propuso, sintiendo que la idea encajaba perfectamente. «Un proyecto que honre su memoria, que refleje su espíritu nurturador y su capacidad para hacer florecer todo lo que tocaba». Los ojos de Alejandro se humedecieron. «Me encantaría eso», dijo con voz temblorosa. «Y creo que a ella también le encantaría». Relámpago volvió junto a ellos, y en un gesto que parecía casi ceremonial, inclinó la cabeza, como dando su aprobación al nombre y al proyecto que acababa de nacer en ese pequeño rincón del rancho. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era hora de regresar a la casa. Montaron nuevamente, esta vez con Miguel tomando las riendas mientras Alejandro se sentaba detrás, invirtiendo sus posiciones en un acto simbólico que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «¿Recuerdas el camino de regreso?», preguntó Alejandro, aunque su tono sugería que confiaba plenamente en la capacidad de su hijo. «No estoy seguro», admitió Miguel, «pero creo que Relámpago sí». Como confirmando sus palabras, el caballo tomó un sendero diferente al que habían utilizado para llegar, pero que claramente los conduciría de vuelta al rancho. Miguel aflojó las riendas, permitiendo que el animal guiara, mientras él y su padre contemplaban el atardecer que se desplegaba ante ellos como un lienzo vivo. «Me pregunto qué diría mamá si pudiera vernos ahora», reflexionó Miguel en voz alta. «Probablemente algo sabio y profundo», respondió Alejandro con una sonrisa nostálgica. «O quizás simplemente sonreiría, con esa sonrisa que iluminaba hasta el día más oscuro, y diría, ya era hora, mis tercos favoritos». Miguel rió, reconociendo la autenticidad de esa imagen. «Sí, eso suena exactamente como ella». El camino de regreso transcurrió en un silencio cómodo, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero conectados por la experiencia compartida, por la presencia de Relámpago bajo ellos, y por el recuerdo vivo de Carmen que parecía acompañarlos como una presencia tangible en el aire del atardecer. Al acercarse a la casa, vieron a Tomás en el patio,
aparentemente esperándolos. Su expresión era una mezcla de alivio y curiosidad. «Patrón Miguel», saludó, acercándose a ellos mientras desmontaban. «Me alegra verlos regresar juntos. Estaba preocupado después de lo de anoche». Miguel sintió una punzada de vergüenza, recordando el estado en que había llegado y cómo había tratado a su padre. «Todo está bien, Tomás», aseguró, extendiendo la mano para saludar al capataz. «De hecho, creo que las cosas están mejor que bien». Tomás estrechó su mano con firmeza, y Miguel pudo ver en sus ojos que el hombre entendía que algo fundamental había cambiado entre padre e hijo. «Me alegra oír eso», dijo sinceramente. «Don Alejandro, vine a avisarle que terminamos con la cerca norte. También recogimos la cosecha de alfalfa del sector este. Parece que este año rindió mejor de lo esperado». «Excelentes noticias, Tomás», respondió Alejandro. «Mañana revisaremos los números juntos. Por cierto, Miguel estará pasando más tiempo en el rancho a partir de ahora. Incluso hemos estado hablando de un posible nuevo proyecto para diversificar nuestra producción». La sorpresa y alegría en el rostro de Tomás fue evidente. «¿De verdad? Eso sería maravilloso. Siempre he dicho que este rancho tiene potencial que no hemos explotado aún». «Precisamente», intervino Miguel, «y creo que es hora de explorar nuevas posibilidades». Relámpago, que había permanecido cerca, relinchó suavemente como dando su aprobación a la conversación. «Este caballo», comentó Tomás con una mezcla de respeto y asombro, «juraría que entiende cada palabra que decimos». Alejandro y Miguel intercambiaron una mirada cómplice. «Quizás lo hace», respondió Alejandro, acariciando el cuello del animal. «Quizás lo hace». La noche cayó sobre el rancho Los Álamos, trayendo consigo una calma que ni Miguel ni Alejandro habían experimentado en años. Después de cenar, se sentaron en el porche con tazas de café, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro como diamantes sobre terciopelo negro. Relámpago permanecía cerca, pastando tranquilamente en el patio, levantando ocasionalmente la cabeza para mirarlos, como asegurándose de que seguían allí, reconciliados. «Recuerdo cuando mamá y yo nos sentábamos aquí a contar estrellas», comentó Miguel, su voz suave en la quietud de la noche. «Ella inventaba constelaciones para mí, historias completas sobre guerreros y princesas en el cielo». Alejandro sonrió, agradecido de poder compartir estos recuerdos sin que se transformaran en puñaladas de dolor. «Tu madre tenía una imaginación extraordinaria. De niña quería ser escritora, ¿sabías? Antes de conocerme, había llenado cuadernos enteros con cuentos y poemas». «No lo sabía», respondió Miguel, sorprendido de descubrir esta faceta de Carmen que desconocía. «¿Qué pasó con esos cuadernos?» «Deben estar en algún lugar de la casa». Después de que enfermó, comenzó a escribir de nuevo. Decía que quería dejar algo de ella misma, algo más allá de lo material. Alejandro hizo una pausa, recordando. «Quizás deberíamos buscarlos mañana». Miguel asintió emocionado ante la perspectiva de conectar con su madre a través de sus palabras. Mientras conversaban, notaron que Relámpago se había acercado al porche y los observaba con atención, sus ojos brillando a la luz tenue que salía de la casa. «¿Crees que ella pueda vernos ahora?», preguntó Miguel, mirando directamente al caballo. «Estoy seguro de ello», respondió Alejandro con calma. «De una forma u otra, Carmen está presente». Como respondiendo a sus palabras, Relámpago relinchó suavemente y se acercó más, hasta quedar junto a la baranda del porche, a pocos centímetros de ellos. Miguel extendió la mano y el caballo apoyó su cabeza en ella, en un gesto tan humano, tan consciente, que resultaba imposible ignorar la inteligencia que brillaba en sus ojos. «Es extraño», murmuró Miguel, «pero cuando lo miro, cuando toco su frente así, siento algo tan familiar. Es como si parte de mamá realmente estuviera en él». «He sentido lo mismo durante estos años», confesó Alejandro. «Al principio pensé que era solo mi desesperado deseo de mantenerla cerca de alguna manera. Pero con el tiempo, las coincidencias, las formas en que Relámpago parecía entender exactamente lo que necesitaba en los momentos más oscuros». Hizo una pausa,
buscando las palabras adecuadas. Se volvió imposible ignorar que hay algo más allí. Algo que va más allá de lo que podemos explicar. Relámpago resopló suavemente, como asintiendo a sus palabras, y luego, en un gesto que dejó a ambos hombres sin aliento, presionó su frente primero contra la de Alejandro y luego contra la de Miguel, como un beso, como una bendición. «Gracias, mamá», susurró Miguel, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento, de aceptación, de paz encontrada al fin. Cuando finalmente decidieron entrar, Miguel se detuvo en el umbral de la puerta, mirando hacia su viejo Chevy estacionado junto a la casa. «Mañana tendré que volver a la ciudad», dijo, un tono de resignación en su voz. «Tengo algunos proyectos pendientes, compromisos que no puedo cancelar». «Lo entiendo», respondió Alejandro, aunque no pudo ocultar completamente la decepción en sus ojos. «Pero», continuó Miguel, volviéndose hacia su padre, «volveré el fin de semana. Y mientras tanto, podríamos hablar por teléfono sobre el proyecto del manantial. Puedo empezar a investigar sistemas de riego eficientes, contactar a algunos de mis clientes para tantear el mercado». La expresión de Alejandro se iluminó. «Me parece perfecto. Yo, mientras tanto, hablaré con el ingeniero agrónomo para que nos dé una evaluación más detallada del terreno». El caballo relinchó desde el patio, como si aprobara el plan. «Y también», añadió Miguel con una sonrisa, «podríamos instalar una buena conexión a Internet en la casa. Si voy a trabajar desde aquí parte del tiempo, la necesitaré». «¿Desde aquí?», repitió Alejandro deteniendo su paso. «Sí», confirmó Miguel. «He estado pensando en lo que dije antes, sobre dividir mi tiempo. Quizás podría pasar 3 o 4 días a la semana aquí, y el resto en la ciudad mientras sea necesario. Con una buena conexión, puedo hacer gran parte de mi trabajo desde el rancho». Alejandro no pudo contener una sonrisa de pura alegría. «Eso sería maravilloso, hijo». «Solo hay un problema», añadió Miguel, su tono cambiando a uno más sombrío. «Mi apartamento en la ciudad». «¿Qué pasa con él?», preguntó Alejandro. «Es un desastre», confesó Miguel avergonzado. «Estos años no he estado bien, papá. El alcohol, la depresión que nunca quise admitir. Vivo rodeado de botellas vacías y recuerdos amargos. No es un lugar al que quiera regresar, ni siquiera por unos días». Alejandro colocó una mano en el hombro de su hijo. «Entonces no lo hagas. Llama a tus clientes, explícales la situación, rescata lo esencial y empieza de nuevo. Aquí, en otro sitio, donde tú decidas, pero desde un lugar de sanación, no de dolor». Miguel permaneció en silencio, considerando las palabras de su padre. «Tienes razón», dijo finalmente. «Ya no quiero vivir así. Estos días, esta reconciliación, me han hecho ver lo mucho que me he estado lastimando a mí mismo, lo mucho que he desperdiciado en resentimiento y culpa». Entraron juntos a la casa, cansados pero con una sensación de esperanza renovada. Antes de retirarse a sus habitaciones, Miguel se detuvo frente a una fotografía familiar que colgaba en el pasillo. En ella, Carmen, radiante con su sonrisa inconfundible, los abrazaba a ambos durante un día de campo. Sus ojos, del mismo tono chocolate oscuro que los de Relámpago, parecían mirar directamente al Miguel actual, como si hubiera sabido que algún día su hijo estaría allí, contemplando esa imagen, finalmente en paz. «Buenas noches, mamá», susurró, tocando ligeramente el marco. Al día siguiente, Miguel se despertó con los primeros rayos del sol. Por primera vez en años, no sintió el peso aplastante de la resaca ni la necesidad urgente de ahogar sus pensamientos en alcohol. Se sentía ligero, renovado, como si hubiera dejado caer una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Se vistió rápidamente y salió al patio, donde encontró a Relámpago esperándolo, como si el caballo supiera exactamente cuándo despertaría. «Buenos días», saludó Miguel, acercándose para acariciar el cuello del animal. «¿Me estabas esperando?». Relámpago relinchó suavemente, moviendo la cabeza en lo que parecía un claro gesto afirmativo.
Miguel sonrió, maravillado una vez más por la conexión extraordinaria que sentía con el caballo. ¿Te gustaría dar un paseo, solo tú y yo?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no era realmente necesario preguntar. Relámpago ya estaba caminando hacia donde guardaban los arreos, invitándolo a seguirlo. Con movimientos que se sentían sorprendentemente naturales, como si nunca hubiera dejado de montar, Miguel ensilló al caballo. Sus manos recordaban la secuencia, los nudos, la forma correcta de ajustar la cincha, conocimientos que creía olvidados, pero que permanecían en algún rincón de su memoria muscular. ¿A dónde me llevarás hoy?, murmuró mientras montaba, acomodándose en la silla con una facilidad que lo sorprendió. Relámpago emprendió el camino sin vacilar, dirigiéndose hacia el este, donde el sol recién salido bañaba los campos con una luz dorada. Miguel aflojó las riendas, confiando plenamente en el instinto del animal, disfrutando simplemente del momento, de la brisa fresca de la mañana, del ritmo cadencioso del paso. Pronto se dio cuenta de que se dirigían al mezquite de Carmen, el lugar donde habían esparcido sus cenizas. Pero esta vez, en lugar de sentir la resistencia y el miedo que normalmente lo invadían ante la perspectiva de enfrentar ese lugar, Miguel experimentó una extraña calma, casi anticipación. Al llegar bajo la sombra del árbol, Relámpago se detuvo por iniciativa propia. Miguel desmontó lentamente, sintiendo la tierra suave bajo sus botas, la misma tierra donde descansaba parte de su madre. «Hola, mamá», dijo en voz alta, sintiéndose completamente cómodo hablando así, como si Carmen pudiera escucharlo claramente. «He vuelto, y esta vez no estoy huyendo. Esta vez estoy listo para quedarme, para honrar tu memoria viviendo plenamente, no escapando del dolor». Un suave viento agitó las ramas del mezquite, haciendo que pequeñas hojas cayeran alrededor de Miguel como una lluvia verde y delicada. Relámpago se acercó, colocándose a su lado, ofreciendo su presencia como consuelo y compañía. «Creo que entiendo ahora por qué elegiste quedarte aquí, en el rancho, durante tus últimos días», continuó Miguel, acariciando distraídamente el flanco del caballo mientras hablaba. «No fue por resignación ni por presión de papá. Fue porque este lugar es parte de ti, parte de nosotros. Es donde fuimos más felices, donde criaste a tu familia, donde pusiste tu corazón». Se arrodilló, tomando un puñado de tierra entre sus dedos, sintiendo su textura, su calor retenido del sol naciente. «Te prometo que cuidaré de papá, como me pediste», dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «Y cuidaré también de este rancho, nuestro hogar. Lo haré florecer de nuevo, mamá. El manantial de Carmen será solo el comienzo». Relámpago relinchó suavemente, como aprobando sus palabras, y luego, en un gesto que dejó a Miguel sin aliento, se arrodilló junto a él, bajando su cabeza hasta el nivel del suelo, en lo que parecía un acto de reverencia, de conexión profunda con la tierra y con lo que ella contenía. «Tú realmente entiendes, ¿verdad?», susurró Miguel, mirando al caballo con asombro. «De alguna manera imposible, tú la sientes tanto como yo». El animal lo miró con esos ojos que reflejaban una inteligencia y una conciencia que trascendían lo animal, y Miguel sintió una certeza absoluta. Carmen estaba allí, con ellos, quizás no de la forma que la ciencia o la razón podían explicar, pero presente de una manera real y tangible. Cuando Relámpago se incorporó nuevamente, Miguel se levantó también, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Montó nuevamente, y el caballo emprendió el regreso al rancho con paso tranquilo, como si entendiera que Miguel necesitaba ese tiempo para procesar lo vivido, para asentar las emociones que fluían libremente dentro de él. Al acercarse a la casa, vieron a Alejandro en el porche, con una taza de café en la mano, observándolos llegar con una expresión de tranquila satisfacción. «Buenos días», saludó mientras Miguel desmontaba. «Veo que tú y Relámpago han tenido una cabalgata matutina». «Fuimos al mezquite», respondió Miguel simplemente, pero su padre comprendió de inmediato el significado profundo de esas palabras. «¿Y cómo te sientes?». Miguel consideró la pregunta por un momento.
En paz, dijo finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, realmente en paz. Alejandro asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. El desayuno está listo, y después, si quieres, podríamos buscar esos cuadernos de tu madre. Me encantaría, respondió Miguel con una sonrisa genuina. Y luego quizás podríamos ir al manantial de nuevo, tomar algunas medidas, empezar a planificar concretamente. Suena como un buen plan para el día, acordó Alejandro, y juntos entraron a la casa mientras Relámpago los observaba, su mirada serena y sabia, siguiéndolos hasta que desaparecieron por la puerta. El caballo permaneció quieto un momento más, como guardián silencioso de la reconciliación y la sanación que había ayudado a facilitar. Luego, con un suave relincho que parecía casi un suspiro de satisfacción, se dirigió hacia los campos abiertos, libre y en paz, llevando consigo el espíritu indomable de la mujer que ambos habían amado y perdido, pero que, de alguna manera milagrosa, seguía guiándolos hacia la luz. 6 meses después, el rancho Los Álamos parecía un lugar transformado. Con la llegada de la primavera, los campos antes resecos mostraban ahora un verdor incipiente, sobre todo en la zona cercana al manantial, donde el proyecto El Manantial de Carmen ya tomaba forma. Miguel, fiel a su palabra, había reorganizado su vida para dividir su tiempo entre la ciudad y el rancho. 3 días a la semana trabajaba desde su nuevo y modesto apartamento en la ciudad, atendiendo a sus clientes de diseño gráfico y cultivando nuevas relaciones comerciales, especialmente con restaurantes y tiendas interesadas en productos orgánicos. El resto de la semana lo pasaba en el rancho, donde una habitación había sido acondicionada como oficina improvisada, con la conexión a Internet que había prometido instalar. Esta mañana de abril, particularmente brillante, Miguel y Alejandro caminaban juntos por el sendero que llevaba al manantial, seguidos fielmente por Relámpago, cuyo pelaje lustroso brillaba bajo el sol primaveral. El ingeniero dice que el sistema de riego estará completamente instalado en 2 semanas, comentaba Alejandro, consultando unas notas en su libreta. Para entonces, las semillas de hierbas aromáticas que elegimos deberían estar listas para plantarse. Miguel asintió, observando con satisfacción los trabajos ya realizados, pequeñas terrazas excavadas en la ladera, siguiendo el contorno natural del terreno, diseñadas para maximizar el aprovechamiento del agua. Un estanque de retención construido con piedras de la zona, que almacenaba el agua del manantial antes de distribuirla mediante un ingenioso sistema por gravedad, y un pequeño vivero donde ya germinaban las semillas de tomillo, romero, albahaca y otras hierbas que serían su primer cultivo experimental. El chef Valenzuela llamó ayer, dijo Miguel con una sonrisa de satisfacción. Está entusiasmado con la idea de ser el primero en ofrecer nuestras hierbas en su restaurante. Dice que la historia del proyecto, el concepto de honrar la memoria de mamá, le parece tan hermoso como la calidad del producto que le prometemos. Alejandro sonrió, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, de lo que has logrado en tan poco tiempo. De nosotros, corrigió Miguel. Lo estamos haciendo juntos. Relámpago relinchó suavemente, como si quisiera recordarles su presencia y su contribución. Ambos hombres rieron. Y por supuesto, con la guía fundamental de nuestro asesor equino, añadió Miguel, acariciando el cuello del caballo. Los últimos meses habían solidificado la extraordinaria relación entre los tres. Relámpago continuaba mostrando una inteligencia y sensibilidad que sobrepasaba lo explicable, guiándolos en momentos clave, ofreciendo su presencia reconfortante cuando los recuerdos de Carmen se volvían especialmente intensos, y pareciendo entender cada palabra de sus conversaciones. Miguel había encontrado los cuadernos de su madre, escondidos en un viejo baúl en el ático. Pasó semanas leyéndolos, descubriendo en esas páginas a una Carmen que apenas conocía, una mujer de profunda sensibilidad poética, observadora aguda de la naturaleza, que había registrado con palabras luminosas los pequeños milagros diarios del rancho, desde el vuelo de las golondrinas al atardecer hasta el nacimiento de un potro bajo la luz de la luna.
En uno de los últimos cuadernos, escrito durante su enfermedad, Carmen había plasmado un pasaje que resonó profundamente con Miguel. A veces, cuando el dolor me permite un respiro, voy al establo y converso con el joven Relámpago. Hay algo especial en este caballo, una sabiduría en sus ojos que parece desproporcionada para su edad. Le hablo de mis miedos, de mis esperanzas para Alejandro y Miguel cuando yo no esté. Y siento extrañamente que me comprende. Ayer, mientras le contaba mi preocupación por cómo mi ausencia afectará a mis hombres, Relámpago apoyó su cabeza en mi hombro, en un gesto tan humano, tan lleno de compasión, que lloré abrazada a su cuello. Le pedí que los cuidara por mí, que los guiara cuando estuvieran perdidos. Una locura, quizás, pedirle algo así a un caballo. Pero en sus ojos vi una promesa silenciosa. Quizás sea solo mi desesperado deseo de no abandonarlos completamente, pero siento que algo de mí permanecerá en este rancho, quizás en este noble animal, velando por ellos. Desde ese descubrimiento, Miguel había dejado de cuestionarse la extraordinaria conexión que sentían con Relámpago. Algunas cosas, había aprendido, no necesitaban explicación científica para ser profundamente reales y significativas. Llegaron al centro del proyecto, donde un pequeño monolito de piedra caliza marcaba el nacimiento del manantial. Sobre él, habían colocado una placa sencilla pero elegante. El manantial de Carmen, donde el amor fluye eternamente. Miguel se acercó, pasando los dedos sobre las letras grabadas. Cada vez que vengo aquí siento que está con nosotros, comentó con voz serena. Lo está, respondió Alejandro con certeza, de maneras que quizás nunca comprendamos completamente, pero que podemos sentir en cada rincón de este lugar. Relámpago se acercó al manantial para beber, y ambos hombres observaron en silencio cómo el agua cristalina formaba ondas perfectas alrededor de su hocico. Cuando el caballo terminó, levantó la cabeza y los miró fijamente, con esos ojos profundos que tanto les recordaban a Carmen. «Tengo algo que mostrarte», dijo Alejandro repentinamente, sacando un sobre del bolsillo de su camisa. «Ayer, revisando unos documentos antiguos, encontré esto». Miguel tomó el sobre con curiosidad. Dentro había una fotografía vieja, descolorida por el tiempo. Mostraba a Carmen, joven y radiante, montando una yegua de pelaje idéntico al de Relámpago. «Esta es Estrella, la yegua que te mencioné», explicó Alejandro. «La madre de Lucero, que a su vez fue el padre de Relámpago. Tu madre la adoraba, pasaban horas juntas. Carmen decía que Estrella entendía sus palabras mejor que nadie. Parece que es un rasgo familiar», comentó Miguel estudiando la fotografía con atención. «Da la vuelta», indicó Alejandro. Al reverso, con la caligrafía delicada de Carmen, habían escritas unas palabras. «Algunas almas están entrelazadas más allá del tiempo y las formas que habitan. Estrella me ha enseñado que la conexión verdadera trasciende lo que podemos explicar». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Es como si supiera lo que sucedería», murmuró. «Tu madre siempre tuvo una sensibilidad especial para estas cosas», asintió Alejandro. «Veía capas de la realidad que los demás apenas intuimos». Permanecieron en silencio un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Luego, casi simultáneamente, volvieron la vista hacia Relámpago, que se había alejado unos metros y observaba el horizonte con aire contemplativo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro suavemente. Miguel asintió. «El aniversario de mamá, 8 años y medio». «He estado pensando», continuó Alejandro, «en lo diferente que es todo ahora, comparado con el año pasado. En el anterior aniversario estaba solo aquí, hablándole a su fotografía, sintiendo que una parte de mí había muerto con ella». Hizo una pausa, mirando a su hijo con emoción contenida. «Y ahora estamos aquí, tú y yo, construyendo algo nuevo juntos, honrando su memoria no con dolor sino con vida». Miguel sonrió, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. «Y todo gracias a un caballo testarudo que decidió derribar una puerta para evitar que yo cometiera el peor error de mi vida». Como si hubiera escuchado sus palabras,
Relámpago se giró hacia ellos y relinchó, un sonido que parecía casi una risa. «Creo que quiere que vayamos al mezquite», dijo Alejandro, interpretando el comportamiento del animal. «Es donde solemos ir en cada aniversario». Sin necesidad de decidirlo conscientemente, ambos comenzaron a caminar hacia el viejo árbol, con Relámpago siguiéndolos a pocos pasos. El camino se había vuelto más familiar para Miguel en los últimos meses. Lo que antes era un lugar que evitaba a toda costa, ahora se había convertido en un sitio de conexión y reflexión. Bajo la sombra moteada del mezquite, donde la tierra guardaba las cenizas de Carmen, Miguel sintió una paz que nunca hubiera creído posible años atrás. Ya no había necesidad de ahogar el dolor en alcohol, de huir de los recuerdos. Ahora podía estar allí, sintiendo la presencia de su madre sin que el dolor lo desgarrara por dentro. Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña botella de cristal que contenía agua del manantial y, en un gesto simbólico, vertió unas gotas sobre la tierra. «De tu manantial al tuyo», dijo simplemente. Miguel, conmovido por el gesto, colocó junto a las raíces del árbol un pequeño ramo de hierbas aromáticas que había recogido del vivero. «Las primeras», murmuró, «te pertenecen». Relámpago se aproximó, colocándose entre ellos, formando un triángulo perfecto. Bajó su cabeza hasta el nivel del suelo, en ese gesto reverente que ya habían presenciado antes, y luego, para asombro de ambos, levantó una de sus patas delanteras y la posó suavemente sobre la tierra, como un saludo silencioso. Una suave brisa agitó las ramas del mezquite, haciendo que pequeñas hojas y semillas aladas cayeran sobre ellos en una lluvia gentil. Miguel cerró los ojos, sintiendo cada contacto como una caricia de su madre. «La siento tan cerca», susurró, sin vergüenza por las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Siempre lo estará», respondió Alejandro, también con los ojos húmedos. «En este rancho, en Relámpago, en cada cosa que creamos juntos, en cada historia que recordamos y compartimos». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, bañando el rancho en una luz dorada que parecía transformar lo ordinario en mágico. En la distancia, las siluetas de los trabajadores regresando de sus labores, el humo de las chimeneas de las casas cercanas, los terneros correteando en los potreros, todo componía un paisaje de vida continuada, de ciclos que se renovaban a pesar de las pérdidas. Miguel miró a su padre, luego a Relámpago, y finalmente hacia el rancho que se extendía ante ellos, ahora también su hogar, su responsabilidad, su legado. «Vamos a casa», dijo, una frase simple que contenía un universo de significado. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente. «A casa», repitió. Montaron juntos sobre Relámpago, como lo habían hecho aquella primera tarde de reconciliación, pero esta vez con una serenidad que contrastaba con la tensión de entonces. El caballo emprendió el camino con paso seguro, llevándolos de vuelta al rancho mientras el sol poniente encendía el cielo en tonos de fuego y oro. Y así, bajo ese cielo encendido, padre e hijo regresaban a casa, guiados por un caballo extraordinario que llevaba en sí algo de la mujer que ambos habían amado y perdido, pero cuyo espíritu, de alguna manera milagrosa, seguía vivo, fluyendo como el agua del manantial, nutriendo el futuro que ahora construían juntos. Mientras avanzaban, Relámpago relinchó una vez más, un sonido claro y melodioso que parecía elevarse hacia el cielo como una promesa cumplida, como un canto de triunfo sobre el dolor y la separación, como un recordatorio de que el amor, el verdadero amor, encuentra siempre formas de permanecer, de guiar, de unir lo que una vez se rompió. Y en ese momento perfecto, en ese atardecer dorado sobre el rancho Los Álamos, tanto Miguel como Alejandro sintieron con absoluta certeza que Carmen sonreía.